Katana Editores es un proyecto que busca establecer fuentes de comunicación entre las culturas que no comparten el mismo idioma. Y es que en poco tiempo de existencia, esta editorial independiente, Katana Editores, cuenta con un catálogo que tiene poesía, novela, cuento, entre libros en formato bilingüe o exclusivamente en inglés. Algunos títulos son Las 90 Habanas de Dainaris Machado Bento, una académica y escritora cubana que habita en Florida, así como la obra de Miami Blues y otras historias, escrita por Salvador García. Otros títulos de la colección son los relatos de autores mexicanos recopilados en Tiempos Irredentos, una versión bilingüe donde se encuentran Alberto Chimal, Yuri Herrera, Lorea Canales e Isaí Moreno, esto con un prólogo de Elena Poniatowska. Este esfuerzo fue inspiración del poeta mexicano Omar Villasana, debido a que hace más de 15 años, cuando llegó a Miami, encontró en el arte y la cultura uno de los mejores caminos para aventurarse e impulsar la literatura y la publicación de libros. Esto se debe a que en Norteamérica se dio cuenta de que no era fácil conseguir libros en español. Esta situación motivó al poeta a impulsar desde Florida la editorial Katakana. Este nombre, Katakana, hace referencia a la difusión de los libros a través de la traducción. El escritor asegura que el nombre del sello es un alfabeto fonético del japonés, que en ciertas ocasiones es usado para designar palabras de origen extranjero. Hoy vamos a hablar sobre esta editorial independiente y su oferta literaria, y está con nosotros ya en la línea Omar Villasana. Él es poeta, editor general y fundador de Katakana Editores. Le doy la bienvenida. Buenos días, Omar. Bienvenido a Primer Movimiento. Muchas gracias y saludos a todos los radioescuchas. Gracias, bienvenido Omar Villasana, bienvenido a Radio UNAM, a Primer Movimiento. Pues la primera pregunta de mi parte es ¿qué le impulsó a usted a fundar este espacio de una editorial que pueda considerar a distintos públicos, una versión bilingüe? ¿Qué significa y de qué se nutre, de qué preocupaciones y ocupaciones, digamos, quiere cubrir Katakana Editores? Pues como bien lo señalaron en la introducción, una de las motivaciones fue el hecho de que cuando yo llego acá no encuentro una oferta adecuada de libros provenientes del habla hispana. Por otro lado, también yo ya desde hace varios años soy el editor general de una revista de literatura y artes visuales que lleva por nombre Nagari. Y me di cuenta que una revista no es suficiente porque está dentro de un espacio temporal. Es decir, una persona quiere ver el número más reciente, no se interesa a veces en los números anteriores. Y un libro carece de esta limitante. Es decir, un libro se publica hoy, tal vez no es solicitado tanto por los lectores porque no ha encontrado al lector adecuado, pero con el tiempo puede ser que resurja inclusive, o que al inicio de la publicación encuentre inmediatamente sus lectores. En cuanto a la parte de la traducción y publicación tanto en formato bilingüe como en inglés, viene del hecho que, radico en Estados Unidos, hay una población importante de personas de habla hispana, pero curiosamente también muchos de ellos son ya segunda o tercera generación y su idioma en realidad es el inglés, y es traerles esta oferta de libros que rompan con los estereotipos de lo que es el latinoamericano en general, porque no solamente publicamos autores mexicanos, sino de Latinoamérica. Sí, este catálogo de autores en español, ¿por quiénes está formado? ¿Cómo los buscaste y cómo fue el encuentro? Cuéntanos, Omar. Bueno, yo creo que un editor se guía mucho en cuanto al gusto personal, ¿no? Este es uno de los aspectos. En cuanto a la selección de los autores que están siendo traducidos, uno de los criterios que he usado es el hecho, por ejemplo, de que autores como Alberto Chimal no se le había traducido ningún libro de suyo de forma completa. Es decir, había algún cuento, había algún texto aislado que ha sido traducido, pero nunca un libro como tal. Y pues Alberto tiene una obra importante, también es el caso de Mónica Lavín. Nosotros somos los primeros en llevar a estos autores mexicanos a la traducción.
Ujú. Me regreso un poco a esto que mencionaba, ¿cuáles son esos estereotipos de los latinoamericanos? Así nos dijo Omar Villasana, y cómo impactan esas etiquetas en la promoción de la literatura que se gesta en la región latinoamericana y Caribe. Bueno, yo creo que uno de ellos es, sin duda, el que solamente nos catalogan dentro del área doméstica y que eso no tiene nada de malo el trabajo doméstico. De hecho, es un trabajo muy digno que todos deberíamos de realizar. Pero lamentablemente, al estar dentro de ese estereotipo, también se considera que una persona que hace este tipo de labor no tiene nada interesante que decir. Y aún dentro de esto es equivocado, ¿no? Es por ello que este es uno de los estereotipos, o el estereotipo del ser violento que solamente está enterrado en esta cuestión fratricida que es el narcotráfico, por poner un par de ejemplos. Uh-huh. Es muy interesante justamente esta visión, pensando en que vives en Florida, ¿verdad, Omar? Sí, así es, sí. Ya desde hace 17 años. Sí, estaba pensando que, bueno, entre los autores que se promocionan, ahora justamente pensaba en esta gran librería que tiene libros en español y que promueve venezolanos, cubanos, latinoamericanos en general, que uno de los autores justamente de Catacana Editores es Salvador García, que es originario de Morelos, no sé si de Cuernavaca o de Cuautla, pero es un hombre que está considerado entre los autores locales en Miami, ¿no? ¿Cómo conviven? ¿Cómo conviven los mexicanos? Bueno, de hecho, Salvador estuvo viviendo aquí en Miami durante un tiempo, fue profesor invitado de la Universidad de Miami, ya de hecho volvió a México, está radicando allá, pero fruto de su vida acá en esa ocasión fue este libro donde retrata una visión del sueño que más bien nosotros le llamamos la pesadilla americana, que a veces no se cuenta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Omar, hay otro aspecto también que requiere de puentes, a mi consideración. Cuando he tenido la oportunidad de recorrer algunas librerías en los Estados Unidos, en algunos lugares, hay publicaciones de escritores y escritoras de origen latinoamericano que están en inglés, en idioma original es el inglés, pero que no tienen precisamente este puente para el público latinoamericano de habla hispana. ¿Cómo interviene Editorial Catacana en ese sentido? De hecho, se perdió un poco de la comunicación, sí, no escuché por más. Supuesto, no te preocupes, te comento de nuevo, esta literatura de escritores y escritoras de origen latinoamericano, pero que ya desde hace tiempo residen en Estados Unidos y que su literatura es publicada en origen de origen en inglés y que no tiene esta posibilidad, digamos, de tender puentes con los que habitamos en la región latinoamericana. ¿Cómo se encarga Catacana también de tender esos puentes de traducción para lo que se está publicando allá en los Estados Unidos y que pueda tener también una resonancia de este lado del río Bravo? Bueno, esa es una parte que todavía no estamos explorando, pero sí que he considerado a tomar en cuenta, porque como bien dices, hay autores que escriben originalmente en inglés. Y de hecho, pues algunos de ellos, ni siquiera sus padres, que son primera generación, logran apreciar lo que ellos escriben. Esto es una parte que exploraremos más adelante. Uh-huh. Digamos, de alguna manera pensar cómo está organizada tu editorial en fiction and non-fiction, todo este mundo anglosajón que divide la literatura por aspectos reales y aspectos imaginativos. ¿Cómo vive esta cuestión en América Latina, donde justamente el testimonio, la crónica han adquirido un lenguaje que viene de la ficción más exquisita, incluso de la poesía, pensando en autores de toda Latinoamérica? ¿Cómo es recibido estas etiquetas en América Latina, Omar? ¿Es fácil dividir la literatura así en ficción y no ficción? Bueno, yo creo que para nosotros como latinoamericanos no estamos tan acostumbrados a las etiquetas. Me parece que es algo más que se emplea acá en el mercado anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, con fines comerciales.
como para facilitar un poco la navegación de los lectores. Y a veces creo que precisamente esto precisamente encajona a los libros. Algo que es notorio es, por ejemplo, que en Latinoamérica somos más abiertos a leer poesía, por ejemplo, que lo que sucede acá en Estados Unidos. Y, por otro lado, acá en Estados Unidos, la no ficción sí tiene bastante resonancia. Uh-huh. ¿Cuál es? Un poquito profundizar, te pediría algo que ya mencionaba mi compañero Miguel Ángel Quemain sobre, déjame ponerlo así, el músculo de traducción que con el que cuenta Katakana Editores. ¿Cuáles son estas necesidades? ¿Quiénes están integrando, digamos, ese grupo, ese equipo de traductores y traductoras para llevar a cabo pues esta misión que no debe ser sencilla? Que, bueno, podríamos pensar en muchos autores que figuran o figurarían para una misión como la que tiene Katakana. Bueno, definitivamente los traductores son una parte medular de este proyecto y hemos sido muy afortunados de contar con gente especializada. Tal es el caso del traductor George Henson, que es el traductor de Lenia Poniatowska y Alberto Chimal, con Mónica Laví, Dorothy Potter Snyder, y algo que caracteriza precisamente nuestras publicaciones es que son los mismos traductores quienes son los promotores de estos autores y que tienen un gran entusiasmo y deseo porque la obra de quienes traducen sea llevada al inglés. Omar, también fíjate, bueno, uno está como muy alejado de todo este panorama de novedades y de autores en Miami y en esa parte de Estados Unidos que están a un paso, digamos, relativamente un paso, digo yo, pero de Nueva York, ¿no? Nosotros solemos pensar a Tijuana como un paso de aquí del DF, de la Ciudad de México, pero esta visión, han quebrado librerías. Altamira prácticamente cerró, según se reabrirá, pero Eduardo Durán, que es otro de los libreros enormes en el mercado de libros en español en Estados Unidos, señalaba también que la venta de libros en línea ahora ocupa todo este espacio. ¿Cómo están en ese espacio? Un lector como tú, un lector que viene de una gran tradición literaria en papel, ¿cómo enfrenta el tema de los libros electrónicos, de la distribución a través del correo, que ahora es prácticamente el mundo en el que en Florida se circulan los libros? Sí, lo que mencionas es importante y lamentable en el caso de Altamira. De hecho ellos cerraron físicamente y todavía distribuyen libros a través de la red, que es una herramienta que, bueno, es el signo de los tiempos. Yo de hecho, mi formación también es tecnológica, soy ingeniero, no me opongo tanto a esto, pero definitivamente sí es una experiencia diferente el tener un libro de papel y sobre todo, más que nada, a veces son también restricciones que los formatos o los derechos de autor imponen. Por ejemplo, un libro electrónico a veces puede tener un encajonamiento mayor que un libro de papel, pues está limitado por un dispositivo específico, una marca específica que los llega a vender y una plataforma específica, además de que no se pueden mover de país a país. Un libro de papel, si yo lo compro en Estados Unidos, me lo puedo llevar a donde yo quiera, y curiosamente un libro electrónico no. Pero yo creo que no debemos emplearlos con los formatos, sino sacar el mayor provecho de ellos. Esto en cuanto a la diferencia entre el libro de papel y el libro físico. Uh-huh. Omar, sobre el nombre Katakana, el nombre y la misión. Katakana, que es una fonética japonesa que da lugar a palabras, a integrar al japonés palabras extranjeras, pero a veces estas palabras extranjeras pasan casi idénticamente en lo fonético al vocablo japonés. Por ejemplo, la palabra helado, ice cream, suena prácticamente igual cuando se pronuncia en japonés, ice cream. ¿Cuáles son, digamos, sirve este ejemplo un
un poco para nuestra audiencia, para preguntarte cuáles son los retos de la traducción de la riqueza lingüística tan diversa que encontramos en el español de América Latina, en los distintos formas y acentos y palabras del español que se desarrollan en América Latina para su traducción, Omar Villasana. Perdón. Sí, este es un reto que se le impone definitivamente al traductor. Una forma de llevarlo a cabo, en el caso, por ejemplo, de George Henderson, que tradujo la novela Los esclavos de Alberto Chimal, fue crear un glosario de palabras en español que son típicamente usadas en México. Y a diferencia de otros formatos, en lugar de poner ese glosario al final del libro, se colocó el mismo al inicio como una nota de traductor para que el lector se familiarizara con esos términos y le resultaran, si no transparentes, por lo menos fluidos, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es que se tradujo la novela de Pisot, que fue premio Juan Rulfo de 1999, de Isaí Moreno, al inglés por parte de Arthur Dixon, y esta es una novela que va en un contexto histórico de la época virreinal, en el cual cuando uno lee el texto de Isaí, pues se siente transportado a esa época de la Nueva España. Y Arthur Dixon hace un trabajo formidable logrando captar esta voz donde uno lo siente de la misma manera al leerlo en inglés. Uh-huh. Fíjate que en Estados Unidos resulta un panorama muy interesante para algunos escritores ingleses. El mundo anglosajón mira hacia Estados Unidos. Yo no sé si a Miami, pero Nueva York y Los Ángeles son dos ciudades a los que miran. No sé, por ejemplo, Martin Amis decía que por fin había logrado escribir su novela norteamericana cuando escribió Dinero. ¿Cómo es el panorama entre los dos mares, este mar que divide a Londres de Nueva York y Los Ángeles? ¿Cómo es vista la ficción londinense o inglesa o irlandesa en Estados Unidos? ¿Y cómo son vistos las personas que circulan en la lengua extranjera, que son mexicanos y que son latinoamericanos y que visitan a través de las ediciones en inglés un espacio como Londres, como Inglaterra? ¿Cómo es esta relación entre estas dos maneras de expresarse en inglés? Bueno, me costó un poco de trabajo de señalar cómo es la visión entre los escritores de habla inglesa entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, pero sí podría hablar más bien sobre lo que yo veo en cuanto a la apertura de los lectores o los mercados de Estados Unidos y Gran Bretaña respecto a los autores latinoamericanos. Uh-huh. A mi juicio, me parece que curiosamente, a pesar de estar más cerca Latinoamérica de Estados Unidos, la Gran Bretaña se interesa más por los autores latinoamericanos, más allá de lo que yo mencionaba de los estereotipos o del aspecto comercial, y buscan la parte literaria de estos autores para publicación. Uh-huh. Uh-huh. Omar, bueno, pues vamos poco a poco acercándonos al cierre de esta charla, pero te pregunto también, un poco hablando en esas fronteras que se abren, ¿qué pasa con el entorno digital? ¿Cómo emplea Katakana ese entorno digital, las posibilidades de la red, de los ebooks, de los libros electrónicos para llegar precisamente a esos otros públicos? ¿Cómo será la dinámica? ¿Tendrán la exposición de libros en físico, pero igualmente en ebooks? ¿Cómo está esta cuestión, Omar Villasana? Bueno, de hecho ya varios de nuestros títulos están en formato electrónico para dispositivos como Kindle o que utilicen formato EPUB, algunos en plataformas específicas, no sé si puedo mencionar las marcas o sí, simplemente lo dejo así. Y también en nuestro website hay varios títulos que también ya se pueden adquirir digitalmente, como por ejemplo tenemos publicado un libro de no ficción cuyo título es Un mojado en Chicago y 4 discursos inaugurales, de José Ángel Navejas, que es un indocumentado que ha obtenido doctorado en letras por parte de una universidad en Chicago. Y este libro en nuestro website se consigue en formato digital, pero también está en formato impreso en otras plataformas y librerías independientes.
Ujú. Omar, también te has arriesgado a editar poesía. Yo tengo la impresión de que hay más consenso entre quienes son los buenos y los grandes poetas en el orbe que entre los narradores. Mucho celo en cuanto a los narradores exitosos. Cuando los narradores exitosos empiezan a ganar miles, millones de dólares, empiezan a ser sospechosos para quienes circulan de una manera más subterránea. Pero en el caso de los poetas hay un gran consenso, hay una gran, incluso las mismas universidades participan de su difusión. ¿Cómo decidiste, cómo está pensada en Katakana Books la edición de la poesía? ¿Quiénes son tus poetas? ¿Cómo son recibidos? ¿Cómo circulan en los distintos ámbitos de la lengua española e inglesa? Pues bueno, en realidad no me guío más que por un criterio de estética personal, debo de ser sincero. Debo señalar, por ejemplo, que en el caso de la poesía, aquí Miami es un terreno muy fértil. Por un lado, hay una tradición de autores cubana muy larga que conocemos perfectamente por la historia de esta región y los temas políticos que por ahí subyacen, pero no solamente hay poetas cubanos, hay también poetas de toda Latinoamérica, de Nicaragua, de Colombia. En este sentido, por ejemplo, quiero señalar que una de nuestras autoras, que es una joven poeta cubana, Kelly Martínez Grandal, ha sido traducida al inglés por nada más y nada menos que Margaret Randall, que es todo un mito para Latinoamérica y es cofundadora de la revista El Corno Emplumado. Uh-huh. En esta cuestión de las elecciones que hace Katakana, Omar Villasana, hay una elección respecto a las temáticas que pudiesen tener tal vez una mejor recepción entre los lectores de habla inglesa. ¿Cómo se da este criterio de selección de qué es lo que se ha de dar camino a través de Katakana Editores? Bueno, nosotros deseamos ofrecer algo que salga un poco del, como dicen acá en Estados Unidos, out of the box, algo más afuera de lo que se está acostumbrado. Pero sí hay que tener en cuenta también el mercado, sobre todo cuáles son los mecanismos que se ocupan para incursionar en el mismo en cuanto a la difusión por medio, por ejemplo, de redes o herramientas de lectura previa como NetGalley, porque es un mundo diferente definitivamente y en muchos sentidos pues no todos los editores acá, pero sí muchos se basan en fórmulas que están probadas y que venden, ¿no? Nosotros obviamente queremos que los libros se vendan porque si se venden son leídos, pero nuestros criterios son una combinación de ambos para poder traer una oferta diferente al mercado de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Aunque dices que te orienta el gusto, bueno, hace casi 3 años ya editaste junto con Alejandra Ferraza y Gloria Mila de la Roca este libro fue un libro muy interesante porque tuvimos oportunidad de verlo también circulando entre algunos poetas en la Feria del Libro de Guadalajara y en el espacio que Odette Alonso tiene de escritoras iberoamericanas en la Feria del Libro de Minería, que es aquí Ellas en Miami. Cuéntanos cómo es una reunión de poetas poco conocidas en ambos idiomas. Sin embargo, son poetas ya influyentes: Teresa Cifuentes, Ana Kika, Judith Gachagay, Maricel Mayor. ¿Cómo es la poesía de mujeres en Miami? Este libro pues está llamado a ser también una referencia en el futuro, una referencia de un estado de la poesía en la costa de Estados Unidos, un lado importante. Cuéntanos un poco más de estas ediciones, de esas antologías, que es la gran tradición de nuestra lengua en el terreno de la poesía. Sí, bueno, esta selección se hizo, como yo te mencionaba, también soy el editor general de la revista Nagari, y todas las poetas que están incluidas en este volumen han participado, han colaborado con la revista. Ese fue el criterio y como te comentaba, muchas de ellas ya tienen una obra acá en Miami y son conocidas localmente. Y también hay una cuestión interesante sobre llevar a autores locales de una ciudad fuera de ella, ¿no? Por eso el propósito de
esta publicación que mencionas. Uh-huh. Omar, es vital para las editoriales su participación en ferias de libro, organizar firmas con autores, en fin, toda esta serie de eventos, este tipo de promoción que es fundamental para la cadena del libro. ¿Cómo se ve en estos momentos desde tu mirador, desde tu lugar? ¿Cómo se ven esos espacios frente a la pandemia en el terreno pues de los Estados Unidos? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué opciones hay y cómo se prevé la apertura de estas posibilidades? Bueno, de hecho para nosotros ha sido un golpe bastante duro, porque una editorial independiente y que van haciendo como la de nosotros depende demasiado del contacto personal con el público lector, y en este sentido las ferias son de suma importancia. De hecho hemos participado en varias ocasiones en la Feria del Libro de Minería, que por el momento sigue cerrada y no tenemos fecha. Lo que obviamente sucedió, y sabemos todos a raíz de la pandemia, es que muchos de estos espacios físicos desencadenaron en presentaciones remotas, virtuales, a través de plataformas como Zoom, Facebook Live, YouTube, que ya existían, pero no habíamos explotado de una manera considerable. Yo creo que en el futuro veremos presentaciones híbridas, donde haya una presencia física y virtual, conforme se vaya reabriendo los espacios. De hecho, ya se han ido abriendo cuando hay un momento en el cual el virus cede, pero bueno, sabemos también que todavía no salimos de esta situación, así que no me sorprendería que más adelante volviéramos a cuestiones únicamente remotas. Esperemos que más adelante impere la parte física y, como digo, en un momento dado también un manejo híbrido de estas opciones. Uh-huh. Omar, ya para cerrar un poco ya la conversación también, ¿cómo han sido recibidos por la prensa especializada? Hay una especie como de imperio de revistas consagratorias en América Latina. Pareciera que no aparecer en alguna de ellas es como si no existiera la literatura que no aparece, los autores que no aparecen en ciertos espacios no existen. ¿Tú cómo lo percibes? Alguien que decide picar piedra, ir a fondo y proponer un nuevo espacio imaginario para las letras, ¿cómo ve esos viejos hábitos de la difusión de la literatura? Tanto en España como en Latinoamérica hay espacios casi míticos para difundir la literatura. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se recibe? Bueno, yo creo que eso es un reflejo de lo que como lectores estamos acostumbrados, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a buscar a autores consagrados, a un Mario Vargas Llosa, a un Octavio Paz, pero en algún momento ellos no eran Octavio Paz, no eran Mario Vargas Llosa. Claro. Lo que la prensa especializada difunda, bueno, pues a veces se escapa un poco de nuestras posibilidades, pero también hemos tenido la fortuna, por ejemplo, en el caso de nuestro sello editorial, de ser reconocidos de forma internacional con nuestra autora Daenerys Machado Bento, a quien le publicamos a finales del 2019 y en plena pandemia las 90 Habanas, y es reconocida hoy día como una de las mejores narradoras jóvenes en español por parte de la revista Granta. También, por ejemplo, en el caso en inglés, publicamos recientemente un libro de la escritora venezolana Keila Valdelaville, la traducción de su libro Los Días Animales, que por título lleva The Animal Days en inglés, y comienza a abrirse en espacios también que son difíciles en inglés, como por ejemplo la revista Asíntote, que está especializada en traducción. Y así, poco a poco, con literatura de calidad, ir siendo reconocidos. Bien, pues Omar Villasana, editor general, fundador de Katakana Editores, te pregunto ya por último, ¿cómo le seguimos la pista? ¿Qué eventos virtuales tienen a la puerta? Sobre los envíos también se realizan, supongo yo, a todo el territorio estadounidense. Un poco enterarnos de estos detalles, Omar, por favor. Bueno, por el momento todavía no tenemos fechas de eventos virtuales, pero estén atentos en nuestro website katakanaeditores.org y en nuestras redes sociales, porque nuestros libros que recién se han publicado, como The Animal Days
o Un mojado en Chicago todavía están pendientes por presentarse de forma virtual. Estamos trabajando inclusive para ver si es posible participar en la Feria del Libro de Miami, que es la feria más importante de Estados Unidos en este rubro, pero también falta definición por parte de las autoridades sobre cuáles van a ser los formatos. Hay mucha indecisión porque tenemos la variante Delta encima de nosotros, como todo el mundo sabe, y eso cambia el escenario, pues ahora sí que aunque suena cliché, de un día a otro, ¿no? Sí, por supuesto. Pues Omar Villazana, te agradecemos muchísimo, les deseamos muchísima suerte. Aquí estamos completamente abiertos y deseosos de recibir estas letras y estas novedades de Katakana Books y bueno, hay que pelear porque la mixtura entre las lenguas sea lo que predomine, la inclusión. Te agradecemos muchísimo esta mañana aquí con nosotros en Primer Movimiento. Muchas gracias y bueno, a todos los radioescuchas los invitamos a arriesgarse a leer autores no conocidos que pueden ser los próximos autores consagrados. Nuestros libros se distribuyen en librerías independientes en México y también en red de librerías El Sótano, por ejemplo. Muy bien, con ese dato también nos despedimos. Omar Villazana, poeta, editor general y fundador de Katakana Editores. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.